Mi esposo abogado me engañó con su compañera de trabajo y robó 200 del fideicomiso de nuestro hijo. Pero cuando lo confronté con mi hijo llamando mamá a su amante, mi suegra millonaria destruyó su carrera legal y lo dejó sin nada. Tengo 32 años, soy enfermera pediátrica, y lo que pasó hace 3 meses literalmente destrozó mi matrimonio de 8 años, y casi me arranca a mi hijo de los brazos. La cosa es que cuando llegas a casa después de un turno de fin de semana en el hospital, y encuentras a otra mujer usando tu delantal en tu cocina, ya sabes que tu vida acaba de explotar en 1000 pedazos, pero cuando tu hijo de 6 años corre hacia esa mujer gritando, «¡Mamá!», ahí es cuando sientes que el piso desaparece bajo tus pies. Supongo que debería empezar por el principio, cuando conocí a Thomas en la universidad, porque en ese momento parecía el tipo perfecto, ya sabes, estudiaba derecho, venía de una familia con dinero, era encantador con mis padres, y yo pensaba que había ganado la lotería o algo así. Nos casamos cuando él terminó la carrera y consiguió trabajo en un bufete grande, uno de esos donde todos usan trajes caros y trabajan hasta las 9 de la noche, y al principio todo estaba bien. O sea, él trabajaba muchísimo, pero ganaba bien, y yo estaba terminando mi especialización en pediatría, así que ambos estábamos ocupados construyendo nuestras carreras. Tyler nació cuando yo tenía 26, y honestamente fue el bebé más hermoso que había visto en mi vida. Y mira que trabajo con bebés todo el día, pero este era mío y era perfecto. Thomas parecía feliz también, aunque siempre estaba trabajando. Tipo, llegaba a casa cuando Tyler ya estaba dormido, y los fines de semana tenía que revisar casos o hacer llamadas con clientes, pero yo pensaba que así era la vida de un abogado corporativo, y que eventualmente las cosas se calmarían. Hace como 2 años, Thomas empezó a hablar mucho de Allison, su compañera de trabajo, su work wife como él la llamaba, y al principio no me molestaba porque sonaba como una relación profesional normal, ya sabes, esa persona con la que trabajas en proyectos y compartes el estrés de la oficina. Empezó a mencionarla cada vez más seguido, tipo Allison dijo esto. Allison piensa que deberíamos hacer tal cosa en ese caso. Allison me ayudó con esta presentación. Y yo medio que registraba la información pero no le daba importancia. Supongo que porque estaba demasiado ocupada con mis turnos en el hospital y cuidando a Tyler, las cosas empezaron a ponerse raras hace como un año. No sé. Thomas estaba más distante, llegaba aún más tarde. Los fines de semana decía que tenía que ir a la oficina, pero cuando lo llamaba no contestaba por horas. Una vez encontré un recibo de un restaurante caro en su traje, uno de esos lugares donde la cena cuesta como $300 por persona, y cuando le pregunté me dijo que era una cena con clientes, pero el recibo solo mostraba 2 personas, y no había ningún nombre de empresa. Empecé a sentir esa cosa en el estómago. Ya sabes, esa sensación de que algo no está bien, pero no tienes pruebas concretas. Entonces te sientes loca por siquiera pensarlo. Intenté hablar con él un par de veces, tipo, oye, necesitamos pasar más tiempo juntos como familia. Tyler, te extraña, yo te extraño, pero él siempre tenía la misma respuesta, que estaba trabajando para darnos una buena vida, que en unos meses las cosas se calmarían, que solo necesitaba un poco más de tiempo para consolidarse en el bufete. Hace 6 meses, las cosas se pusieron peor. Thomas empezó a trabajar incluso los domingos, y cuando estaba en casa básicamente vivía pegado al teléfono mandando mensajes, y una vez lo vi sonreír mientras escribía algo, y cuando le pregunté qué era me dijo que nada, solo un meme que le mandó un compañero, pero la forma en que guardó el teléfono tan rápido me hizo sospechar. Tyler empezó a decir cosas raras también. Tipo, papá tiene una amiga nueva en el trabajo, papá dice que ella es muy inteligente. Y yo pensaba, bueno, ¿es Allison otra vez? Pero la forma en que Tyler lo decía sonaba como si la hubiera conocido en persona, no solo escuchado mencionar. Un día le pregunté a Tyler si había conocido a la amiga de papá, y él dijo que sí, que papá lo había llevado a la oficina un sábado y que ella le había dado dulces y jugado con él, y eso me pareció extraño porque Thomas nunca me había mencionado que llevaría a Tyler al trabajo, y cuando le pregunté a Thomas sobre eso, se puso súper defensivo y dijo que no era para tanto, que había tenido que ir un momento a la oficina y no quería dejarlo solo en casa. Hace como 4 meses encontré algo que básicamente confirmó todas mis sospechas, pero de una forma que nunca imaginé. Estaba buscando documentos de impuestos en el estudio de Thomas, ya sabes, porque necesitábamos presentar la declaración, y él siempre se encargaba de eso pero estaba retrasado como siempre, y encontré una carpeta con estados de cuenta de un fideicomiso familiar que no sabía que existía. La cosa es que Thomas venía de una familia con dinero. Su padre había muerto cuando él tenía 20 años, y le había dejado un fideicomiso que se suponía era para su educación y eventualmente para Tyler,
pero los documentos que encontré mostraban retiros enormes, tipo, estamos hablando de $200,000 en los últimos 2 años, para cosas que no tenían nada que ver con educación o gastos familiares legítimos. Había un retiro de $80,000 con la descripción inversión inmobiliaria, otro de $50,000 para capital inicial de negocio. Y cuando vi las fechas todas eran recientes, de los últimos 18 meses. Seguí buscando, ya totalmente en modo detective, y encontré más documentos, incluyendo papeles de una propiedad que Thomas había comprado pero que no estaba a su nombre, estaba a nombre de una LC. Y cuando investigué los documentos de formación de esa LLC, vi que había 2 miembros, Thomas Mitchell y Allison Crawford. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. Literal pensé que iba a vomitar ahí mismo en el estudio. Había más cosas, como extractos de tarjetas de crédito que mostraban compras en tiendas de joyería, hoteles, restaurantes, siempre 2 cargos juntos en las mismas fechas. Y cuando crucé las fechas con mi calendario de turnos vi el patrón. Todas esas salidas eran cuando yo estaba trabajando turnos de noche o fines de semana. También encontré emails impresos, porque Thomas es de esos que imprime cosas importantes aunque tengamos 2025, y los emails eran entre él y Allison hablando sobre sus planes para el futuro, usando el dinero del fideicomiso para empezar un negocio juntos, citas que habían tenido, y uno en particular que decía algo como, pronto podremos estar juntos completamente, solo necesito encontrar el momento correcto para decírselo. No le dije nada a Thomas inmediatamente porque necesitaba pensar. Necesitaba procesar lo que había descubierto y decidir qué hacer. Hice copias de todo, tipo escaneé cada documento y los guardé en una cuenta de correo que Thomas no conocía, y también tomé fotos con mi teléfono, por si acaso. Seguí actuando normal por un par de semanas, lo cual fue probablemente lo más difícil que he hecho en mi vida, tipo servir la cena y preguntarle cómo estuvo su día sabiendo que probablemente había estado con ella, acostar a Tyler y leerle un cuento sabiendo que nuestro matrimonio era básicamente una mentira. Estaba esperando el momento correcto para confrontarlo, o tal vez esperando encontrar más evidencia. No estoy segura, pero básicamente estaba en piloto automático tratando de no colapsar emocionalmente. Entonces llegó ese fin de semana, hace 3 meses, cuando mi vida explotó de la forma más horrible posible. Tenía programado un turno de 12 horas el sábado y otro el domingo, porque una compañera se había enfermado y necesitaban cobertura en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, y Thomas dijo que él se encargaría de Tyler todo el fin de semana, que no había problema. El domingo, mi turno terminó como a las 7 de la tarde, pero logré salir a las 6 porque habíamos tenido una noche tranquila, así que decidí no avisar y llegar a casa temprano para sorprender a Tyler, tal vez ordenar pizza y ver una película antes de que se durmiera. Llegué a casa tipo 6:30, entré por la puerta principal, y lo primero raro que noté fue que había zapatos de mujer en la entrada, unos tacones negros que definitivamente no eran míos, y pensé, tal vez Thomas contrató a alguien para limpiar la casa, o algo así. Caminé hacia la cocina, y ahí estaba ella, Allison, usando mi delantal de flores azules, ese que mi mamá me había regalado cuando me mudé con Thomas, cocinando algo en mi estufa. Me quedé paralizada en la entrada de la cocina. Literal no podía procesar lo que estaba viendo, y ella se volteó y me vio, y su cara, Dios. Su cara fue de shock total, pero también de algo más, como de molestia por haber sido interrumpida. Antes de que pudiera decir algo, escuché pasos corriendo por las escaleras, y apareció Tyler, gritando, «¡Mamá! ¡Mamá! Tienes que probar lo que hizo mamá para la cena», y corrió directo hacia Allison, no hacia mí. Allison se agachó y Tyler la abrazó, y ella me miró con esta expresión que todavía me persigue en las noches, tipo era una mezcla de desafío y posesión, como diciendo, «Él es mío ahora, esta familia es mía ahora». Thomas apareció detrás de Tyler, y cuando me vio su cara se puso blanca, tipo literalmente se quedó sin color. Yo no podía hablar. Sentía como si mi garganta se hubiera cerrado completamente, y solo miraba entre él, Allison y Tyler, quien seguía aferrado a ella como si fuera lo más normal del mundo. Finalmente logré decir qué demonios está pasando aquí, y Thomas empezó con una explicación que sonaba como si la hubiera ensayado 1000 veces, tipo, «Megan, puedo explicarlo. Allison tuvo problemas con su apartamento, hubo un daño de agua o algo así, y solo necesitaba un lugar donde quedarse temporalmente». Yo dije, «Temporalmente. Está usando mi delantal y mi hijo la está llamando mamá. Eso no es temporal, Thomas». Y él intentó acercarse a mí, pero levanté la mano para detenerlo porque honestamente sentía que si me tocaba iba a explotar. Tyler se veía confuso, mirando entre todos nosotros, y entonces Allison tuvo el descaro de decir,
Tyler, cariño, ¿por qué no vas arriba a lavarte las manos para la cena? Y Tyler obedeció inmediatamente. Subió las escaleras sin siquiera mirarme a mí. Eso fue lo que me rompió. Ver a mi hijo obedecer a esta mujer que básicamente había invadido mi casa y robado mi familia. En cuanto Tyler desapareció arriba, me volteé hacia Thomas y le dije ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo ha estado viviendo aquí? Y él no respondió. Entonces lo supe. Llevaba ahí más que un fin de semana, probablemente semanas, tal vez meses. Cada vez que yo trabajaba turnos largos, ella estaba aquí jugando a la casa con mi esposo y mi hijo. Subí las escaleras corriendo hacia el cuarto de Tyler. Necesitaba ver si estaba bien, necesitaba abrazarlo. Y cuando entré a su habitación, vi que había cosas que no reconocía, como juguetes nuevos que yo no había comprado, y en su mesita de noche había una foto enmarcada de Tyler con Thomas y Allison en algún parque, todos sonriendo como una familia feliz. Tyler salió del baño y me vio llorando. Ya no podía contener las lágrimas. Y me dijo, mami, ¿por qué lloras? Y le dije, ven aquí, cariño, necesito hablar contigo. Me senté en su cama, y lo puse en mi regazo, y le pregunté, Tyler, cariño, ¿quién es esa señora de abajo? Y él me dijo, es Allison, la amiga de papá. Ella viene cuando tú no estás, y cocina cosas ricas y juega conmigo. Y le dije, pero te escuché llamarla mamá hace un rato, ¿por qué la llamaste así? Tyler se encogió de hombros, ya sabes, de esa forma que hacen los niños cuando no entienden por qué algo es importante. Y dijo papá dijo que podía llamarla mamá, también porque tú trabajas mucho. Y ella está aquí más tiempo. Que es como tener dos mamás. Sentí como si alguien me hubiera clavado un cuchillo en el pecho. Mi propio esposo le había dicho a nuestro hijo de 6 años que básicamente me reemplazara con su amante, que tener dos mamás era normal, que yo no importaba porque trabajaba mucho tratando de salvar las vidas de otros niños. Le dije a Tyler muy calmadamente, aunque por dentro estaba destrozada. Cariño, yo soy tu única mamá. Allison es solo una amiga de papá, y no está bien que te hayan dicho que la llames mamá. ¿Me entiendes? Y él asintió, pero podía ver en sus ojos que estaba confundido porque obviamente Thomas y Allison habían estado trabajando en esto por mucho tiempo. Bajé las escaleras cargando a Tyler. Él se aferraba a mi cuello, y encontré a Thomas y Allison en la sala, ella sentada en mi sofá como si le perteneciera. Le dije a Thomas, necesito que esta mujer salga de mi casa ahora mismo. Y Allison tuvo el descaro de decir, esta es su casa también. Él me invitó a quedarme, y yo literalmente le grité, no me importa quién te invitó, esta es mi casa, mi familia, y vas a salir ahora o llamo a la policía. Thomas intentó calmarme, diciendo, Megan, no hagas una escena frente a Tyler, podemos hablar de esto como adultos. Y yo dije, ¿adultos? ¿Quieres hablar como adultos cuando le has estado enseñando a nuestro hijo a llamar mamá a tu amante? ¿Cuando has estado usando el dinero del fideicomiso de tu padre para mantener tu aventura? Sí, Thomas. Encontré todos los documentos, todos los emails, todo. La cara de Thomas cambió completamente cuando dije eso. Tipo pasó de intentar ser conciliador a ponerse defensivo y enojado. Me dijo, no tenías derecho a revisar mis cosas. Esos son documentos privados. Y yo me reí. Literal me reí en su cara, aunque estaba llorando al mismo tiempo. Y le dije privados. Estamos casados, Thomas. Eso es dinero familiar. Es el futuro de Tyler. Y tú lo estás desperdiciando en tu aventura con ella. Allison se levantó del sofá. Y dijo, esto no es una aventura. Thomas y yo nos amamos. Y vamos a estar juntos. Tú eres la que sobra aquí. Y eso fue lo que me hizo perder completamente la cabeza. Le grité a Tyler que subiera a su cuarto inmediatamente. Él empezó a llorar pero obedeció, y en cuanto escuché su puerta cerrarse, me volteé hacia Allison y le dije, sal de mi casa ahora, o juro por Dios que no voy a ser responsable de lo que haga. Thomas se interpuso entre nosotras, lo cual fue irónico considerando que él era el que había causado todo esto, y dijo, Megan, cálmate. Y le dije, no me digas que me calme. No después de lo que has hecho, no después de usar a nuestro hijo como parte de tu pequeña fantasía de familia. Le pregunté cuánto tiempo llevaban juntos, y al principio no quería decir, pero finalmente Allison respondió por él. Dijo, llevamos 2 años juntos, desde que empezamos a trabajar en ese caso grande juntos. 2 años, Megan. Y él iba a pedirte el divorcio pero nunca encontraba el momento correcto. 2 años, toda la información se reacomodó en mi cabeza, tipo, todas las veces que llegó tarde, todos los fines de semana que supuestamente estaba trabajando, todos los mensajes misteriosos, todo tenía sentido ahora. Les dije a ambos que se fueran de la casa, que no me importaba dónde fueran, pero que no iba a dormir bajo el mismo techo que ellos esa noche. Thomas dijo,
Esta es mi casa también y no voy a irme, que si alguien se iba a ser yo, y ahí fue cuando supe que esto iba a ponerse feo, tipo, no era solo una aventura que iba a terminar con disculpas y terapia de pareja, esto era el final de mi matrimonio y probablemente iba a terminar en una batalla legal horrible. Subí a mi cuarto, bueno, nuestro cuarto, aunque ya no se sentía como nuestro, y saqué maletas del closet, y empecé a empacar mi ropa y mis cosas, todo lo que podía llevar. Thomas entró y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y le respondí, me voy y me llevo a Tyler conmigo. No voy a dejar a mi hijo aquí para que ustedes dos sigan con su jueguito de familia feliz. Thomas me dijo que no podía llevarme a Tyler así como así, que él tenía derechos como padre, y le dije, tiene gracia que hables de derechos paternales cuando le has estado enseñando a nuestro hijo a traicionarme igual que tú. Terminé de empacar mis cosas. Fueron como 3 maletas y varias bolsas, y luego fui al cuarto de Tyler y empaqué su ropa, sus juguetes favoritos, sus libros, todo lo esencial. Tyler estaba llorando preguntando qué pasaba, por qué estaba guardando sus cosas, y le dije, cariño, vamos a ir a quedarnos con la abuela por un tiempo, va a ser una aventura, y aunque él seguía confundido, dejó de llorar tanto. Bajé las escaleras cargando maletas, Tyler llevando su mochila con sus juguetes favoritos, y Thomas intentó bloquearme la puerta, pero le dije, quítate, o llamaré a la policía, y les contaré exactamente lo que está pasando aquí, cómo has estado usando a nuestro hijo en tu aventura, cómo has malversado el dinero del fideicomiso. Eso lo hizo moverse. Supongo que la amenaza de involucrar a la policía le asustó, y salí de la casa con Tyler. Metimos todas las cosas en mi carro, y manejé directo a la casa de Evelyn, la mamá de Thomas. La cosa es que Evelyn y yo siempre habíamos tenido buena relación. Ella era como la mamá que nunca tuve, ya sabes. Mi propia madre había muerto cuando yo tenía 15, y Evelyn me había adoptado emocionalmente desde que empecé a salir con Thomas. Llegué a su casa tipo 9 de la noche. Ella se sorprendió de vernos, pero en cuanto vio mi cara supo que algo malo había pasado. Tyler estaba agotado emocionalmente, y se quedó dormido en el sofá mientras yo le contaba todo a Evelyn. Cada detalle, desde los documentos del fideicomiso, hasta encontrar a Allison en mi cocina, hasta escuchar a mi hijo llamarla mamá. Evelyn lloró conmigo. Me abrazó mientras yo me desmoronaba completamente, y me dijo que me quedara ahí el tiempo que necesitara, que ella me apoyaría en lo que decidiera hacer. También me dijo algo que me sorprendió, que había sospechado que algo pasaba con Thomas, que en las últimas cenas familiares él había estado distante y había mencionado a Allison demasiado, pero que nunca pensó que llegaría tan lejos. Me dijo que su esposo, el padre de Thomas, le había sido infiel cuando Thomas era adolescente, que por eso habían estado a punto de divorciarse antes de que él muriera, y que Thomas había jurado que nunca sería como su padre, pero parece que al final la historia se repitió. Evelyn me dijo que no iba a defender a su hijo esta vez, que lo que había hecho era imperdonable, especialmente involucrar a Tyler de esa manera, y que iba a ayudarme a hacer lo correcto. Los siguientes días fueron un torbellino de llamadas, reuniones y decisiones difíciles. Lo primero que hice el lunes por la mañana fue llamar a una abogada familiar que una amiga me había recomendado, una mujer llamada Patricia, que tenía reputación de ser implacable en casos de divorcio. Le conté toda la situación, le mostré las copias de los documentos que había encontrado, los emails, todo, y ella me dijo que tenía un caso muy fuerte no solo para el divorcio, sino para custodia primaria de Tyler y para reportar el mal uso del fideicomiso. Patricia me explicó que lo que Thomas había hecho con el dinero del fideicomiso era técnicamente ilegal, tipo, los fideicomisos tienen reglas específicas sobre cómo se puede usar el dinero y usar fondos destinados a educación, para una aventura y un negocio personal con tu amante, definitivamente violaba esos términos. Evelyn me acompañó a varias de estas reuniones con la abogada, y también tomó su propia acción que honestamente no esperaba, pero que agradeceré por siempre. Resultó que Evelyn era una de las administradoras del fideicomiso, junto con el banco que lo manejaba, porque cuando su esposo murió, había establecido que ella tenía que aprobar retiros grandes para asegurar que el dinero se usara apropiadamente. Thomas había estado falsificando su firma en algunos documentos, o usando una autorización general que ella había firmado años atrás para emergencias médicas, nunca pensando que su hijo abusaría de eso. Evelyn reportó todo al banco y a los otros administradores del fideicomiso, presentó una queja formal documentando todos los retiros no autorizados, y básicamente inició una investigación completa sobre el mal uso de fondos. Esto causó un efecto dominó que ninguno de nosotros anticipó completamente. El banco congeló el fideicomiso inmediatamente mientras investigaban.
lo cual significaba que Thomas ya no tenía acceso a ese dinero, y también significaba que la propiedad que había comprado con Allison estaba técnicamente en riesgo, porque había sido comprada con fondos robados básicamente. Patricia presentó una petición de emergencia para custodia temporal, argumentando que Thomas había demostrado juicio extremadamente pobre al introducir a su pareja en la vida de Tyler, de una manera que causaba confusión parental y alienación. Tipo, en los documentos explicamos cómo le había enseñado a Tyler a llamar mamá, a Allison, cómo había estado viviendo esta doble vida, y cómo esto estaba afectando emocionalmente a nuestro hijo. El juez nos dio una audiencia de emergencia para esa misma semana. Fue un miércoles, creo. Y fue probablemente uno de los días más duros de mi vida. Thomas tenía su propio abogado, uno del bufete donde trabajaba obviamente, y básicamente argumentaron que yo estaba siendo dramática, que Allison solo estaba ayudando con Tyler mientras yo trabajaba turnos largos, que era mejor para Tyler tener más adultos cariñosos en su vida. Pero cuando el juez leyó los documentos que Patricia había presentado, incluyendo las declaraciones sobre cómo Tyler había sido instruido para llamar mamá a Allison, la evidencia del dinero malversado, y, especialmente cuando Evelyn testificó sobre cómo Thomas había abusado del fideicomiso sin su conocimiento, la cara del juez cambió completamente. El juez ordenó custodia temporal primaria para mí. Thomas podía ver a Tyler, pero solo con supervisión hasta que se hiciera una evaluación psicológica completa de la situación familiar. Thomas estaba furioso después de la audiencia. Me esperó afuera de la corte y empezó a gritarme que estaba destruyendo su vida, que le había quitado a su hijo, que su propia madre lo había traicionado, y yo solo le dije: «Tú destruiste esto, Thomas, tú hiciste esto. Ahora tienes que vivir con las consecuencias». La situación se puso aún peor para él cuando el bufete donde trabajaba se enteró de lo que estaba pasando. Resulta que uno de los otros socios del bufete era amigo de uno de los administradores del fideicomiso. Vivimos en una ciudad no tan grande, entonces todos se conocen en esos círculos. Y cuando el socio se enteró de que Thomas estaba involucrado en un escándalo de malversación de fondos de un fideicomiso, aunque fuera su propio fideicomiso, decidieron que era un problema de ética profesional que necesitaba investigarse. El bufete lanzó su propia investigación interna, no solo sobre el fideicomiso, sino sobre la relación entre Thomas y Allison, porque resulta que ellos también tenían políticas estrictas sobre relaciones entre socios y asociados, y Thomas nunca había reportado su relación con Allison a recursos humanos como se suponía debía hacerlo. La investigación reveló que Thomas había estado dándole a Allison asignaciones de casos preferenciales, que había presionado para que la consideraran para sociedad aunque ella no tenía la experiencia suficiente todavía, y básicamente que había estado usando su posición para avanzar la carrera de ella mientras mantenían su relación en secreto. Esto era una violación masiva de las políticas del bufete, y, más importante para ellos, ponía al bufete en riesgo de demandas de otros empleados que podrían argumentar que habían sido discriminados en favor de Allison. Thomas y Allison fueron puestos en licencia administrativa mientras duraba la investigación, lo cual significaba que básicamente no podían trabajar pero seguían técnicamente empleados, y esto fue como 2 semanas después de que yo me había ido de la casa. En ese punto yo estaba viviendo con Evelyn y Tyler, trabajando mis turnos normales en el hospital, y tratando de mantener algo de rutina para Tyler, que estaba obviamente confundido y afectado por todo. Lo llevé a ver a una psicóloga infantil que Patricia me recomendó, una especialista en casos de alienación parental, y después de varias sesiones la doctora confirmó que Tyler había sido manipulado para ver a Allison como una figura materna alternativa, que esto estaba causando confusión sobre sus lealtades y su identidad familiar, pero que con terapia y tiempo podía recuperarse siempre y cuando se mantuviera la estabilidad con su madre principal, o sea, yo. La investigación del bufete continuó por varias semanas, y durante ese tiempo salieron más cosas a la luz, que honestamente me impactaron incluso después de todo lo que ya sabía. Encontraron emails entre Thomas y Allison, donde discutían usar información confidencial de clientes del bufete para sus propios negocios, tipo, tenían planes de empezar una consultora usando contactos y estrategias que habían aprendido de casos del bufete, lo cual era básicamente robo de propiedad intelectual y violación masiva de confidencialidad cliente-abogado. También encontraron que Thomas había usado recursos del bufete, como el tiempo de asistentes y investigadores, para trabajar en su proyecto personal con Allison, lo cual era básicamente robo de tiempo y recursos de la empresa. El bufete finalmente tomó la decisión de despedir a ambos, Thomas y Allison, y no solo eso, sino que reportaron la situación al Colegio de Abogados del Estado porque las violaciones de confidencialidad cliente-abogado eran lo suficientemente serias como para justificar una investigación de ética profesional. Esto significaba que Thomas no solo había perdido su trabajo,
sino que potencialmente podía perder su licencia para ejercer derecho. Tipo, estamos hablando de disbarment, que básicamente terminaría su carrera como abogado permanentemente. Cuando me enteré de esto, sentí una mezcla extraña de emociones. Por un lado, parte de mí se sentía mal porque este era el hombre con quien me había casado, el padre de mi hijo, y verlo perder todo era duro de alguna manera, pero por otro lado sentía que era justicia, que finalmente estaba pagando consecuencias reales por sus acciones. El fideicomiso también avanzó con acciones contra Thomas. Los administradores votaron para revocar permanentemente su acceso a los fondos, y establecieron que cualquier dinero restante sería manejado directamente por el banco en beneficio de Tyler, hasta que cumpliera 25 años. También iniciaron acciones legales para recuperar el dinero que Thomas había malversado, lo cual significaba que probablemente tendrían que vender la propiedad que él había comprado con Allison, y posiblemente embargar otros activos de Thomas para recuperar los $200,000 que había sacado. Allison, quien supuestamente había estado viviendo en mi casa porque su apartamento tenía daños de agua, súbitamente encontró otro lugar donde vivirse, lo cual me hizo pensar que esa historia del apartamento probablemente había sido mentira desde el principio, que simplemente había sido parte del plan para que ella se mudara permanentemente con Thomas y empezar su nueva vida juntos. Los procedimientos de divorcio avanzaron también. Patricia presentó todos los documentos necesarios y básicamente pedimos custodia primaria para mí, con visitas supervisadas para Thomas, hasta que completara evaluaciones psicológicas y terapia, división de bienes, que tomaba en cuenta el dinero del fideicomiso que Thomas había desperdiciado, y manutención de Tyler. Thomas intentó pelear por custodia compartida, pero su propio comportamiento, documentado en declaraciones de testigos, informes de la psicóloga de Tyler, y los resultados de las investigaciones del bufete y del fideicomiso, básicamente destruyeron sus argumentos. Su abogado le aconsejó aceptar un acuerdo, porque ir a juicio solo expondría más sus acciones públicamente y podría resultar en un resultado aún peor para él. Durante todo este tiempo, Tyler estuvo en terapia, y ver su progreso fue probablemente lo único bueno de esta situación horrible. Al principio estaba confundido y triste, preguntaba por su papá, preguntaba por Allison también, lo cual me dolía, pero con el tiempo empezó a entender que mamá significa algo específico, que él tiene una mamá que soy yo, y que Allison era solo alguien que estuvo en su vida temporalmente. La psicóloga trabajó con él usando juegos y arte terapia para procesar sus emociones, y me enseñó a mí cómo responder a sus preguntas de una manera que fuera honesta pero apropiada para su edad. Empezó a llamarme mamá otra vez sin confusión. Empezó a dormir mejor, y aunque todavía tenía días difíciles, podía ver que estaba sanando. Thomas finalmente aceptó un acuerdo de divorcio hace como un mes. Yo obtuve custodia primaria. Él tiene visitas cada 2 fines de semana, pero tiene que completar terapia y clases de paternidad antes de que esas visitas puedan ser sin supervisión. La casa fue vendida, y dividimos el dinero, aunque Patricia logró que yo recibiera una porción mayor, considerando el dinero del fideicomiso que Thomas había desperdiciado. Los muebles y pertenencias también se dividieron, y honestamente no quería nada que me recordara esa vida, así que básicamente dejé que se quedara con la mayoría de las cosas, y yo compré todo nuevo para empezar fresco. La investigación del Colegio de Abogados todavía está en proceso. Puede tomar meses o hasta años antes de que tomen una decisión sobre su licencia, pero mientras tanto Thomas está técnicamente desempleado, buscando trabajo fuera del derecho, porque su reputación en la industria legal local está básicamente destruida. Allison también perdió su trabajo, obviamente, y según escuché por amigos mutuales, ella se mudó a otra ciudad, probablemente tratando de empezar de nuevo donde nadie conoce su historia. No sé si ella y Thomas todavía están juntos. Honestamente no me importa. Esa parte de mi vida está cerrada. Evelyn ha sido increíble durante todo esto. Me ayudó no solo legal y financieramente, sino emocionalmente, cuidando a Tyler cuando yo tenía turnos largos, ayudándome a buscar una nueva casa, básicamente siendo la familia que necesitaba cuando la mía se desmoronó. Encontramos una casa pequeña en un barrio mejor, con buenas escuelas, y nos mudaremos ahí el próximo mes. Va a ser un nuevo comienzo para Tyler y para mí. El divorcio se finalizó oficialmente la semana pasada. Firmé los papeles en la oficina de Patricia. Fue surreal ver 8 años de matrimonio reducidos a documentos legales y firmas, pero también sentí un peso quitarse de mis hombros. Tyler me preguntó ayer si papá va a volver a vivir con nosotros algún día, y le dije la verdad de una manera que pudiera entender, que papá y yo vamos a vivir en casas separadas ahora, pero que ambos lo amamos mucho, que eso nunca va a cambiar. Él pensó por un momento y luego dijo: «Está bien, mami,
Me gusta estar contigo en la casa de la abuela, y va a estar bien en nuestra nueva casa también. Esa simple aceptación de un niño de 6 años me hizo llorar, pero esta vez fueron lágrimas de alivio más que de dolor. No sé qué pasará con Thomas a largo plazo, si recuperará su licencia, si encontrará otra carrera, si él y Allison seguirán juntos, o si eventualmente esa relación también colapsará bajo el peso de todo lo que destruyeron para estar juntos. Honestamente ya no es mi problema. Suena duro, pero es la verdad. Tengo que enfocarme en Tyler y en reconstruir nuestra vida. Sigo trabajando en el hospital. Mis pacientes y sus familias me recuerdan todos los días lo afortunada que soy de tener a Tyler sano y conmigo, y esa perspectiva me ayuda en los días difíciles. Evelyn dice que va a ayudarme con el pago inicial de la nueva casa, que quiere que Tyler tenga un hogar estable, y que considera esa su manera de compensar lo que su hijo hizo, aunque le he dicho 1000 veces que ella no tiene que compensar nada, que lo que Thomas hizo no es su culpa. La nueva casa tiene un patio grande donde Tyler puede jugar, está cerca de una escuela excelente, y tiene 3 cuartos, uno para mí, uno para Tyler, y uno extra que Evelyn dice puede usar cuando nos visite, lo cual me hace feliz porque ella es básicamente la única familia que nos queda ahora aparte de algunos amigos cercanos. Tyler está emocionado por la mudanza. Dibujó cómo quiere decorar su cuarto nuevo, con pósters de sus superhéroes favoritos y una estantería para sus libros. Yo estoy emocionada también, nerviosa pero emocionada. Es la primera vez en mi vida adulta que voy a vivir completamente en mis propios términos, sin depender de nadie más. A veces pienso en todo lo que pasó, y me pregunto si hubo señales que debí ver antes, si pude haber prevenido todo esto de alguna manera, pero la terapia, sí, también estoy en terapia, me está ayudando a entender que lo que Thomas hizo fueron sus decisiones, no las mías, que yo no causé su infidelidad trabajando mucho o siendo mala esposa, que él eligió traicionarme y usar a nuestro hijo como parte de su fantasía. Esa comprensión me libera del sentimiento de culpa que cargaba al principio, cuando pensaba tal vez si hubiera trabajado menos, tal vez si hubiera sido más atenta, tal vez si hubiera sido diferente de alguna manera, pero ahora sé que no. Importa qué hubiera hecho diferente. Si alguien decide traicionarte, van a encontrar la manera y la excusa. Tyler empezó primer grado este año en su nueva escuela. Está haciendo amigos. Sus maestras dicen que es un niño dulce e inteligente. Y aunque todavía tiene momentos donde pregunta por su papá o se pone triste, en general está adaptándose bien. Thomas lo ve cada 2 sábados por ahora. Las visitas siguen siendo supervisadas por una trabajadora social en un centro de visitas familiar. Y según los reportes, las visitas van bien. Tyler se divierte con su papá, pero ya no hay confusión sobre roles o lealtades. Eventualmente, las visitas podrán ser sin supervisión si Thomas completa todos los requisitos de la corte y si la psicóloga de Tyler confirma que es apropiado, pero eso no pasará por varios meses al menos. Ayer Tyler y yo estábamos empacando más cajas para la mudanza. Encontramos fotos viejas de cuando él era bebé, fotos donde Thomas y yo lucíamos felices, enamorados. Y Tyler preguntó, ¿por qué papá y yo no somos felices juntos ya? Le expliqué de la manera más simple que pude, que a veces las personas cambian, y lo que los hacía felices antes ya no los hace felices, que a veces el amor no es suficiente cuando las personas no se tratan bien el uno al otro, y que está bien sentirse triste por eso. Él me abrazó y dijo, te amo, mami. Y yo le dije, te amo más, mi amor, más que a nada en el mundo. Momentos como ese me recuerdan por qué pasé por todo esto, por qué luché tan duro en la corte, por qué me mantuve fuerte cuando sentía que me estaba desmoronando, porque Tyler merece crecer sabiendo que su mamá lo ama incondicionalmente, que su mamá peleará por él, que su mamá nunca lo usará como peón en juegos de adultos. La mudanza es en 2 semanas. Evelyn ya contrató una compañía de mudanzas para que no tengamos que preocuparnos por cargar muebles pesados, y varios amigos del hospital ofrecieron venir a ayudar a desempacar, organizar la nueva casa. Planeo hacer una pequeña fiesta de inauguración una vez que estemos instalados. Nada fancy, solo pizza y bebidas con las personas que nos apoyaron durante estos meses horribles. Tyler quiere invitar a sus nuevos amigos de la escuela también. Dice que quiere mostrarles su cuarto nuevo, y ver su emoción me llena de esperanza para el futuro. Este no es el final feliz de cuento de hadas donde todo es perfecto, pero es real, es nuestro, y es suficiente.